Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar en sintonía de Café y Palabras, su programa que se transmite a través de la señal de Tica Visión Radio, Tica Visión Televisión y por supuesto en nuestro canal en YouTube, donde lo invitamos a que se suscriba para que reciba las notificaciones de los programas futuros y para que también tenga acceso a todos los programas pasados, que pueda también compartirlos y por qué no disfrutarlos en el momento que usted crea más oportuno, fuera del horario de este programa que siempre es de lunes a viernes a ser las 10 de la mañana. Vamos a conversar con el analista político el día de hoy, Iván Barrantes, sobre la coyuntura que está viviendo el país en temas político-electorales. Con él vamos a hacer la parte importante de nuestro programa, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. El presidente de la República el día miércoles nuevamente se comportó como el calamar que es. El presidente de la República disfruta la política con P minúscula, como los calamares que ensucian el agua con tinta negra cuando no pueden luchar en las aguas transparentes. Así actúa el presidente de la República. Hemos tenido presidentes con educación, con preparación, con diplomacia, para poder enfrentar la adversidad y para poder enfrentar al adversario. El presidente de la República, en su conferencia acostumbrada de los miércoles, atacó en una forma chocante, baja, a los oponentes que tiene la Asamblea Legislativa. En primera instancia, para referirse al diputado Jason Valverde, hace un juego de palabras y no lo llama Jason, sino que le dice Gayson, un poco insinuando o mucho algún gusto, alguna preferencia sexual del diputado. Es muy corriente el presidente de la República en tener ese comportamiento con el diputado Jason Valverde, en llamarlo Gayson. Algunos le aplauden estos pachuquismos y este comportamiento del presidente, pero no es digno del cargo. Pero no se quedó ahí, sino que para referirse al diputado Ariel Robles, hace una referencia de que hay que hacerle una prueba antidopaje, a ver si no ha consumido seguramente alguna sustancia indebida, y no es la primera vez donde el presidente trata de ligar al diputado Ariel Robles, que le hace una oposición férrea, con el consumo de las drogas. En ambos casos creo que comete error el presidente de la República. Tiene personas homosexuales de gusto diverso, tiene gays en sus ministerios y creo que también eso le hace o le obliga a respetar a la comunidad gay de nuestro país y no jugar con esas palabras para atacar a un diputado. Pero de la misma forma, el presidente de la República anda un video donde el presidente reconoció que a los 38 años probó la marihuana. Entonces, ¿por qué el presidente ataca a otros que él supone han consumido drogas en algún momento, como que él fuera impoluto en el uso de sustancias como las drogas? No hace bien el presidente de la República en bajarle el nivel a la discusión. No hace bien el presidente de la República con sus patanerías y sobre todo con los choques que tiene con la Asamblea Legislativa. Repito, los calamares ensucian el agua por su imposibilidad, por su falta de capacidad de poder luchar en aguas transparentes. Y esa es la impresión que personalmente a mí me queda del actuar del presidente de la República. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales.
Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Regresamos y gracias a todos ustedes por mantenerse en nuestra sintonía. Y hoy vamos a conversar con Iván Barrantes, experto en temas de mercadeo político y analista del acontecer nacional, sobre lo que acontece en estos momentos en nuestro país de cara a procesos electorales, sobre todo pensando en el 2026, pero recientemente, para empezar, primero, buenos días, Iván, y de paso te voy a tirar la primera consulta porque me pareció muy interesante algo que leí en relación a un planteamiento que hacías, que si se generara, si se diera la posibilidad de un referéndum en Costa Rica, planteado por el Poder Ejecutivo, pues vamos a estar en una larga campaña electoral. Me pareció muy acertado el comentario que hacías, porque efectivamente estamos enfocados en el 2026, pero pudiera ser que si de aquí a 6 meses estamos en un proceso electoral, que es el referéndum, eso podría marcar también mucho el terreno de cara a febrero 2026. El análisis, don Iván, por favor. Sí, muchas gracias, Claudio, por la invitación y pues saludos a todos los que nos ven, nos escuchan, ¿verdad? En este tu programa, ya tiene rato, Café y Palabras, ¿verdad? Un programa ya 11 años. 11 años, ya bien posicionado y pues aquí estamos, siempre agradecido por la invitación. Pues sí, definitivamente hay un tema y tiene que ver con un poco con lo teórico. Hay una cosa que se llama el síndrome del pato cojo. En Sudamérica lo usábamos mucho, aquí no se usa tanto. El síndrome del pato cojo significa cuando ya un gobierno, ya sea por una muy mala gestión o por otros factores, ya la gente prácticamente no está metida en la conversación de ese gobierno, sino del que viene. O sea, el proceso electoral se adelanta. Curiosamente, siendo un gobierno con indicadores positivos fuertes, lo capturó el síndrome del pato cojo, y creo que el arranque de la campaña electoral aquí arrancó, valga la redundancia, con el proceso que se dio alrededor del 1 de mayo, la elección del directorio, donde vimos un gobierno que hizo hasta lo imposible por sacar del juego a Rodrigo Arias Sánchez, incluyendo inventándose todo este tema del juego y toda esta cuestión que se generó, y al final no lo logra, y más bien queda mermado en su liderazgo y peleándose con socios como Fabricio Alvarado, donde ya la declaración de guerra fue abierta, con todo lo que se dio con este tema del tema pandémico de la OMS y todo. Pero el gobierno ha entrado en un síndrome del pato cojo porque el presidente lo ha querido así, nos ha querido llevar a una discusión y una confrontación que tiene que ver con lo electoral. Por eso yo estoy viendo el referéndum y aquí vuelvo de nuevo a temas como se manejan en Chile, en Argentina. Allá hay un refrán muy interesante que es la construcción de la épica, entendiéndose la épica como lo inspirado en las películas medievales tipo El Señor de los Anillos, Corazón Valiente, Las Cruzadas, etcétera, que es cuando hay un discurso épico que lo que hace es que para una causa X vos sos capaz de movilizar ejércitos y gente que da la vida por una causa que hasta puede ser irracional. La causa más grande en la historia son las cruzadas. En el nombre de Dios murió más gente
que en la Segunda Guerra Mundial, y la causa era recuperar Jerusalén, Tierra Santa, de la mano de los impíos, en este caso los musulmanes. Y murieron millones de personas creyendo en esa causa porque hubo una construcción de épica. Yo lo que estoy viendo es un presidente ya muy convencido de que él tiene que dedicarse a su público duro, por eso hace las cosas que hace sin la menor contemplación, no tiene contemplación en golpear sistemáticamente cada vez que puede a Marta Costa, no tiene problemas en golpear sistemáticamente y ya yéndose al cuerpo con diferentes diputados, como lo hizo ayer con el diputado Ariel Robles, donde prácticamente le dijo que era un drogadicto. O sea, palabras más, palabras menos, donde se burla de un diputado como Jason, al cual le dice Gayson, haciendo mofa de sus inclinaciones o preferencias, porque él sabe que eso en su público duro es de recibo. Él está gobernando, él está hablando y él está construyendo un relato para su gente y va a construir una épica para su gente, porque el objetivo de ese referéndum, que por eso él va a ir a buscar las firmas, lejos de ir a tratar de buscar el proceso legislativo, es construir esta épica para lograr esa organización, que yo me cuestiono si con fondos públicos pues, y con un pretexto, un referéndum, eso puede ser válido, para poder tener este ejército de 250,000 duros del chavismo, que ahora está viendo la última encuesta de Opol, y en la escala de 1 a 10, qué tan casado está usted con la gestión de gobierno, en 9 y 10, que siempre se consideran los extremos duros, es el 20%. A le dio 25, a nosotros nos da 20. Ahora hice los números con la de Borges y les da 21. O sea, hoy por hoy, más allá de si apoyas o no apoyas, el núcleo duro chavista, que es el típico fulano que aquí ya en el chat, o cuando saque el programa, ¿verdad? Un montón de gente pegándolo a uno, vos mismo, vos y John X somos de los preferidos de ese contingente, algunos reales, otros ficticios, pero contingente al fin. Ese núcleo duro es un 20% hoy, porque lo que nadie está diciendo es que al inicio del gobierno, por la expectativa que había sobre este presidente que sustituía al peor evaluado de la historia, que es Carlos Alvarado, por lo tanto la expectativa era alta, logró arrancar con indicadores positivos que en algunas encuestas llegó a marcar hasta 80%. Entonces la gente habla que 50, ahora la de Opol dio 52, la de Borges dio 52, CIEP da 55, ya, podríamos decir que 50 lo valoran positivamente, pero estás cayendo de 80 a 50 en 2 años, y los negativos vienen de menos 8, de 8, una cosa así, a 30, 40. Iván, en eso que estás diciendo me llevas a pensar en lo siguiente. Se ha dicho mucho que las fortalezas que tuvo el actual presidente Rodrigo Chávez para ganar las elecciones se debían mucho a las debilidades que tenía su oponente en segunda ronda, perdón, José María Figueres. Sí. Pero también ahora nos estás diciendo, si no mal te interpreté, que la subida de la popularidad que tiene el presidente Rodrigo Chávez en mucho se debe a que se le ha comparado con el peor, que fue Carlos Alvarado. O sea, ha tenido 2 ventajas el actual presidente en campaña, enfrentarse a José María Figueres, y en la actualidad que se le compare con Carlos Alvarado. Sí, nosotros en abril del 22, en el proceso de transición, que es entre que se gana y va a asumir en mayo, hicimos el primer estudio grande de 2,000 personas a nivel nacional, precisamente para entender cómo salía el gobierno saliente, valga la redundancia, y qué percepción había del que entraba. Y ese ejercicio lo replicamos un año después, que es el ejercicio 1 de la serie que hemos venido haciendo, que ahorita la otra semana arrancamos el 6, porque entre 1 de mayo sabíamos que venía CIEP, que venía Borges, que venía todo el mundo, que se termine ese ruido y salimos tranquilamente. Y en una evaluación que va a ser prácticamente una evaluación de gestión de los últimos 2 años y trayendo el tema político electoral, porque ya el síndrome del pato cojo se tomó la agenda. Entonces era muy claro ese estudio de abril 22, la expectativa que había sobre Rodrigo Chávez, porque hay que apuntar algo. En esencia, Chávez, en abril del 22, antes de asumir la presidencia y habiendo ganado la contienda de segunda vuelta, que la ganó por un voto antifiguerista más que un voto pro-chavista, era un desconocido.
sea, un desconocido en el sentido que tenía, estaba fuera de la conversación pública, no era un tipo con algún cargo en el país, con alguna figuración en una ONG, de consultor, de jerarca, de gerente de una empresa, o sea, realmente era alguien que no existía en el país, en esencia no se le conocía. La única referencia era: Carlos Alvarado fue tan malo que este lo va a hacer mejor. Un poco era así, simplificando las conclusiones, y había una expectativa, porque al ser un desconocido y no conocerse el antecedente en el país, pues entonces la expectativa era muy alta. Por eso es que él logra, porque de Chávez podemos decir de todo, pero de tonto no tiene un pelo. Él entiende cómo rápidamente tiene que posicionarse aprovechando ese beneficio de la duda, que es con esta personalidad fuerte, esta personalidad de choque, y en algo que poca gente repara, pero que es una realidad. Podemos decir que este gobierno no tiene equipo, no tiene cuadros, no tiene operadores políticos, pero tiene una dupla que en este negocio es vital. Así como en el negocio del teatro, lo he repetido muchas veces, los buenos actores necesitan buen guión. Usted puede tener un actor espectacular, pero sin buen guión lo deja listo, a como el actor puede ser más o menos, con un muy buen guión lo pone a jugar. Y aquí tenemos un excelente guionista, que es la ideóloga. O sea, la ideóloga del chavismo se llama Pilar Cisneros. Uh-huh. Un excelente guionista, y nos guste o no, un excelente actor, como lo es el presidente, que cuando él hace su delivery, vos lo ves, el manejo de tiempo, los tonos, la postura, o sea, él se toma a pecho su personaje y se cree su relato. Entonces, esa combinación de un excelente guionista e ideóloga con un excelente actor ejecutor ha sido el secreto, no el secreto, sino la base, ¿verdad?, de la fuerza y ventaja competitiva de este sujeto con respecto a otros. Eso lo logra posicionar en los primeros 6 meses. Hay un estudio que, sin ser cuantitativo, refleja muy bien porque es la evaluación de la conversación digital. Las conversaciones digitales no transforman realidad, son un reflejo de la realidad. Como que hubiera una placa, que es una encuesta, y sobre esa placa en una mesa de tragos todos estamos hablando de ella. Esa es la conversación digital. El crecimiento de la conversación positiva desde que se asume gobierno hasta septiembre, noviembre, es estratosférico. Estratosférica. Es una cosa, es una línea casi recta en su crecimiento. Uh-huh. Ese es el periodo en el cual el presidente construye su cuenta corriente, con una complicidad de una oposición inexistente y de diputados y actores políticos que, al ver esa forma tan apabullante y arrolladora que entró el toro Miura y se levanta, entonces Toro Zaratica, como el toro sale y se levantó 5 majes de un solo, es un buen toro, punto. Así a esa velocidad como entró, aquí un montón de gente se llenó de miedo. Yo personalmente hablaba con diputados que me decían: no, yo a ese man no me le meto. Y entonces jugó solo y ahí construye su activo, y que es el activo que realmente lo en eso, Iván, jugó solo, ok. Eso hubiese sido un escenario ideal, con ese miedo de los diputados, para que el presidente en la práctica hubiese tenido una muy buena relación con los diputados y estos hubieran sido muy condescendientes con algunas de las propuestas, si es que las tenía el actual gobernante. Pero no lo hizo. Muchos colegas tuyos a nivel internacional les he oído muchas frases, pero hay una que siempre me llamó mucho la atención, que ellos decían que si usted trabaja sobre opiniones, corre un riesgo enorme en la caída del aprecio ciudadano. Que usted tiene que trabajar sobre acciones. Ciertamente esa frase suena muy lógica, pero en este momento vemos que el presidente, sin acciones, porque así lo demuestra el último estudio del CIEP y los estudios tuyos también han hecho referencia, donde el ciudadano critica todo lo que está pasando, la economía, la seguridad, la educación, todo, la salud, todo, pero terminan dándole una valoración positiva al presidente de la República, que tiene un 50 y 55%, que no deja de ser bueno, sin la menor duda, para un presidente que lleva dos años, pero está sustentado en opiniones y no en acciones, no en realidades. Siguiendo esa lógica de colegas tuyos en el tema del mercadeo político, ¿cómo analizas de aquí a los 2 años que le restan al presidente de la República si sigue actuando como hasta la fecha sobre opiniones y no sobre acciones concretas que podamos analizar? Ok, recordemos que la gente es pobre en dinero, pero millonaria en expectativas.
y el presidente ha sido un maestro en la construcción de expectativas, con este personaje fuerte y con este relato apalancado en una mentira, que no es así, de que el problema de este país es que una élite lo saqueó y que la solución parte por sacar a esa élite. Lo que el presidente no dice es que sacar a esa élite para juntar a otro club de amigos, porque, y vos que sos politólogo lo sabes, las élites no desaparecen, simplemente Correcto. hay desplazamientos. Por eso el refrán, lo peor de las argollas es no estar en ellas, dicen, ¿verdad? Sí. Entonces, un poco ese es el modus operandi de él y lo va a mantener, pero para que las opiniones sigan siendo más fuertes que las acciones, necesita darle oxígeno al relato. Y ahí el referéndum viene como una gran máquina de oxígeno para seguir en esta discusión casi que etérea, mientras la realidad del país es que la educación está por el suelo, el sistema de salud colapsando, ya lo que era antes una ventaja competitiva y alardeamos de que luz eléctrica y cómo se llama, y agua por todo lado, ya tampoco ni en eso, con una red de cuidado cayéndose totalmente, con una desaceleración económica que ya está empezando los números a demostrarlo, y un entorno internacional pues que anda un poco incierto con todos estos conflictos a nivel mundial que hay. A pesar de todo eso, el relato en la estratosfera y estas discusiones a veces tan lejanas del ciudadano común, es lo que tiene tomada la agenda. Tiene tan tomada la agenda que nos tiene hablando a todos de elecciones, de candidatos a 2 años. Sí. A medio casi. Eso lo que te demuestra es que hay una desconexión entre lo que estamos hablando, lo que estamos discutiendo y lo que está pasando en la vida, en el mundo real. Por eso es demasiado temprano. Yo ahora estaba en un chat que estamos discutiendo el tema de Opol. Es demasiado temprano para hablar de candidatos. Muy temprano. Horas, porque como lo dije en una entrevista hace poco, en política una semana es largo plazo. Sí. En 24, 48 horas puede cambiar el mundo totalmente en una situación que era de X manera y pasó a ser de X, Y, Z manera. 1 de mayo es un excelente ejemplo. De una semana antes daban por muerto a Rodrigo Arias Sánchez y de un momento a otro, como el ave fénix, el hombre va a Limón, hace un discurso, el presidente hace un discurso incendiario al estilo de él, eso le da herramientas para hacer un cambio en ciertas cosas y en una semana le dio vuelta la tortilla. El presidente en 48 horas trató de sacarlo del juego, colimento el juego, y no sucedió. Y eso lo llamamos en ciencias políticas un clivaje que aparece en cualquier momento, ¿verdad? Para levantar un tema como único y polariza lo demás. Ahora, Iván, ese análisis me parece más que interesante, ese planteamiento que hacías de que el referéndum puede hacernos estar en una larga campaña electoral, pero va a depender también mucho de que el tema sea atractivo. El presidente la otra semana, a finales de la otra semana, no, a mediados de la otra semana, estará cumpliendo, estará cumpliendo 3 meses de haber propuesto un referéndum. Sin embargo, también hay que tener claro que se va a reunir la próxima semana con diputados para plantearles su idea del referéndum. El presidente está obligado a presentar un referéndum de lo que sea, porque viene hablando de este tema en 1 año de campaña y 2 años de gobierno. O sea, ha estado hablando, ahí viene el lobo y el lobo no ha llegado. Pero va a ser clave también los temas que pueda plantear. Ya tenemos claro, todos los costarricenses, o por lo menos que los que seguimos la política, que cuando hablamos de un referéndum tiene que ser un proyecto de ley. No es una cosa antojadiza. Y también si lo hace multifactorial, puede complicársele, porque hasta ese momento el tribunal dirá si son 180,000 por cada consulta o si son 180,000 firmas, el 5% el día de hoy, solo por un único tema. Bueno, dependerá mucho también de la calidad del referéndum y pudiera ser también que el referéndum para él, depende de cómo lo maneje, puede ser un boomerang, que le dé en la cabeza, se le devuelva. Sí. Salud. Desgraciadamente no sabemos, todavía lo sabremos hasta la otra semana, qué quiere llevar al referéndum, porque aquí se ha escuchado de todo, y cómo lo quiere plantear, de la mecánica, sí.
Perdón. Entonces, no lo sabemos, hay que esperar otro jueves a ver qué es lo que va a poner en la mesa. Pero yo estoy totalmente convencido de que el resultado del referéndum le es indiferente. Lo que a él le interesa es este proceso de construcción de épica, como te decía anteriormente, y que en el cálculo, ojalá, la oposición y las instituciones como la Asamblea Legislativa, el Tribunal de Sala Cuarta, se opongan vehementemente, ¿verdad? Para seguir manejando este discurso de que no me dejan gobernar y con un componente que ha ido metiendo. Al pueblo no lo están dejando gobernar, porque lo que está vendiendo en la cultura del referéndum es que la forma en que el pueblo puede gobernar y ejercer, brincándose a la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa no sirve y es un estorbo. Entonces, mi impresión, mi lectura, es que a él le interesa mucho más reforzar estos conceptos, recoger las firmas en una construcción de épica, y ya han hablado de simbolismo, de hacer una jornada en el Estadio Nacional y llenarlo, y todas estas imágenes, ¿verdad?, de triunfalismo, para cumplir su objetivo principal, que es montarnos en una campaña electoral antes de la campaña electoral oficial, que es una campaña electoral con, ¿cómo se llama?, estructurada bajo la figura de la confrontación, que es donde el personaje del presidente Chávez se maneja como pez en el agua. Si lo analizamos, él siempre lleva toda la confrontación, lleva todo al caos, lleva todo al caos sistemático que llamamos, porque ahí él juega muy bien. Es un jugador que se defiende y se maneja muy bien en ese terreno. Yo lo he definido como un calamar. Exactamente. Que le encanta luchar en las aguas sucias, ¿verdad? El calamar se tira tinta porque no tiene la capacidad de luchar en las aguas limpias, cristalinas. Entonces, a él le encanta ensuciar las aguas para poder competir con los oponentes. Con un agravante de que no hay oponentes hábiles o que les guste esa propensión al riesgo. Al contrario, los actores políticos en este país, gracias a una cultura un poquito mojigata, producto y resultado de las ideas de Otón Solís y el Partido de Acción Ciudadana, los actores políticos se han llenado de muchos miedos, de muchos cálculos y de mucha aversión al riesgo. Entonces, cuando tenés un actor nuevo que lo que impone es un ritmo de juego, como si esto fuera fútbol, totalmente intenso y al riesgo, y no se encuentra contrincantes que jueguen en el mismo idioma, hay un problema, hay un problema. Aquí está pasando también algo interesante. El crecimiento de los negativos, lo que está demostrando es que mucha gente no está de acuerdo, no le gusta, no le parece ese personaje, ese relato y ese ritmo. Y está encontrando refugio, no decir refugio, sino una figura emergente, porque para mí el tema de ser nuevo, no ser nuevo, la edad, no tiene nada que ver con la construcción del liderazgo. Se está construyendo un liderazgo que es el de Rodrigo Arias Sánchez, del Congreso, que es la antítesis de Rodrigo Chávez. Sí, es la sobriedad sobre la vulgaridad, para ponerlo en dos planos. Yo siempre le he dicho a Rodrigo, yo siempre digo, mientras la locura está en Zapote, la cordura va a estar aquí. La gobernabilidad pareciera que puede salir de ahí, ¿verdad? Ante esta situación en la cual el presidente nos quiere meter y el referéndum se vuelve el objetivo, de ahí no está gobernando nada. Como dijiste, opiniones sobre acciones. La gobernabilidad va a tener que ir de algún lado. Y entonces ya hay mucha gente que está empezando, y me consta por gente que me escribe y gente que tal vez no está ni metida en esto, pero opina, de que no, para ellos no es de recibo ese liderazgo, ¿verdad?, caótico, y que este señor se está posicionando como la antítesis de esto que no me gusta. Ojo, no lo estoy ni candidateando, ni promoviendo, ni nada, simplemente estoy diciendo que en el escenario político, a veces ser la antítesis de un enemigo o de un sujeto al cual ya usted tiene un rechazo, porque ya no le gusta lo que está viendo, entonces se vuelve el referente. Correcto. Eso está sucediendo. Por eso no en vano, después de que le gana el 1 de mayo, se le fue empatada voladora, pero brutal, en la conferencia de prensa del Día del Agricultor. Sí, ¿no? Y ayer mismo, cuando atacó directamente al presidente de la Asamblea Legislativa, que ahí, por ejemplo, yo hago mi análisis desde el punto de vista de la ciencia política. O sea, cómo
cómo gestar políticas públicas a través de la Asamblea Legislativa si el presidente de la República se empeña en seguir atacando a diputados, ya sea Ariel, ayer, ya sea el mismo Rodrigo Arias. Es complicado de gestar, o sea, por más calamar que jueguen aguas sucias el presidente de la República, es muy difícil poder gestar, aún en buenas ideas, empatía con los diputados después de los ataques personales que constantemente realiza. Sí, porque creo que le interesa mantener eso. Creo que en sus cálculos, ayer hubo una acción muy simbólica donde él agarra el teléfono y dice, yo pienso como lo hace la mayoría del pueblo de Costa Rica. Aquí estoy viendo todos los comentarios de lo que el presidente está obviando ahí es que esa conferencia de prensa, que ahora la ven en el Facebook Live, aproximadamente un promedio entre 1.500 a 2.000 personas, ese es el número como estático que anda, el 80% son fans duros de él. Evidentemente, todo lo que se comente es a favor de y haciendo extensión de los ataques y la sorna contra los demás. Él considera, dentro de su visión y análisis de situación, de que esa fidelización con ese tipo de acciones, aunque implique volarse los puentes, es lo suficientemente fuerte para mantener una masa crítica que le permita pasar a una segunda vuelta. Y yo creo que te lo había comentado a vos en algún momento. Lo que estamos sufriendo es que lo que llamamos dispersión electoral. Cuando usted agarra la elección de 1994, la que ganó José María Figueres, dos partidos concentraban el 93% del volumen de los votos y la abstención fue como el 20%. En la época del bipartidismo, los dos partidos superaban el 40% requerido para ser presidente de la República. Terminaba ganando el que tenía más votos. Pero no había segunda vuelta. 93%, dos partidos, 20% de abstención. 30 años después, ese 20% de abstención crece a un 40%, que fue el último número. El último dato. La última elección. Quiere decir que el pastel se redujo de 80 a 60, menos pastel, y resulta que de dos partidos con el 93% del volumen pasamos a 6 partidos para el 92% del volumen. Menos participación, menos pastel, más gente mordiendo el pastel. Mauricio Alvarado gana la primera vuelta del 18 con un 20%, y Chávez pasa a segunda vuelta. No menos, Farid. Bueno, es que vos hablas de los que votaron, pero si vamos del total del padrón, Fabricio pasó con 15, y el presidente, sí, y el hoy presidente apenas logró el 9.9 del total del padrón. Así es, pero llevémoslo a voto válido para entender, bueno, de ese pastel que quedó, ¿con cuánto se pasa? Bueno, resulta que con un 15 y un 20 usted está safe. ¿Segunda ronda? Entonces, si yo logro mantener fidelizado a ese 20-25%, que es el número de hoy, y aunque pierda 5 puntos en el camino, me dan los números. Porque para esta elección ya se observan 9 actores muy importantes. El PN, PUSC, lo que vaya a ser el partido del presidente, que hoy no tiene, PLP, Nueva República, Progreso Socialdemócrata, Frente Amplio y Unidos Podemos, 8. O sea, ya no son 6 los que pueden llevarse el 92-93% del volumen, van a ser 8. Entonces, y la abstención no va a variar gran cosa, va a andar en ese rango 35-40%. El pastel más pequeño, más actores mordiendo el pastel, por lo tanto, pasar con 15-18% a segunda vuelta no es descabellado y no es una ilusión. Cuando uno observa que ojo, interesante, el único partido que sigue teniendo un porcentaje significativo, pero que viene en caída, como para sentirse sembrado en segunda ronda, es Liberación Nacional. Correcto. ¿Verdad? Y ya cuando Antonio Álvarez fue candidato a la presidencia de la República, el simple hecho de no haber logrado la unión con el figuerismo lo sacó de la segunda ronda. Entonces ahora todos los partidos y posiblemente con el desgaste que se ha venido sufriendo Liberación Nacional, también Liberación de aquí a unos meses es posible que ya ni siquiera tenga asegurada el estar sembrado en segunda ronda, sino que la lucha tiene que ser durísima para ver si clasifica esa segunda ronda. Sí, lo que pasa es que hoy los números, falta mucho tiempo, te colocan la Liberación en un rango entre el 15-20%, dependiendo del estudio,
entre un 15 y 20% de la Bueno, simpatía partidaria. el CIEP lo pone por debajo de eso. Sí, pero el CIEP, por alguna razón que yo todavía no entiendo, dice que la gente que declara simpatía partidaria en Costa Rica es de un 15%. Usted y yo sabemos que eso no es así. Hay algo ahí, porque es la única que tira ese número, la nuestra, Bajo. Jorge, Cid o Paul, esa declaración partidaria se mueve entre el 40 y 60%. Yo podría decirte que un 50%, para ser un poquito ahí salomónico, de la gente hoy tiene una simpatía partidaria, ya sea heavy, medium o light, pero la tiene. Y otros 50 se declara sin partido. Esos otros 50 que se declara sin partido, la mayoría que no votan están ahí. O sea, la mayoría de ese 40% de voto está en esa gente que declara no tener partido. Entonces, dentro de la simpatía partidaria, obviando al CIEP, que pareciera ser una excepción en este análisis, Liberación fluctúa entre el 15 y 20%. Y le sigue el partido del presidente, o la sumatoria de lo que te digan entre el partido del presidente, Progreso Socialdemócrata. Ahorita ha aparecido aquí Costa Rica Manda con algunos números, y ese número anda siempre entre el 10 y 15%. Si las elecciones fueran hoy, la segunda vuelta es partido del presidente contra Liberación Nacional, lo cual es un tremendo negocio para el presidente, porque imagínese ese calamar en una contienda despertando todos los muertos del closet y todas las pesadillas y todos los mitos urbanos alrededor del Partido de Liberación Nacional. Entonces, el cálculo de Rodrigo Chávez no anda tan perdido. Él está clarísimo en lo que está haciendo. Vamos a un corte comercial, Iván, y ya regresamos con vos en este interesante análisis. Aquí, Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos, realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Continuamos con su presencia, a la cual agradecemos, y continuamos aquí con la conversación con el experto en temas de mercadeo político y analista de temas políticos, Iván Barrantes. Iván, en ese análisis que nos hacías en la primera parte del programa, antes de ir al corte, hay muchos temas que evaluar para ver el panorama político. No hay la menor duda que hay un desapego, como bien lo decías, del ciudadano hacia los partidos políticos, y hay un 40% de abstencionismo en la última elección. O sea, qué difícil no imaginar un escenario parecido a las elecciones pasadas, donde las personas se deciden en los últimos días por quién votar, y en muchas ocasiones poco importa el plan de gobierno, poco importa la propuesta, sino que son coyunturas particulares o características particulares de uno u otro candidato lo que hacen que el voto se mueva. Ya el ciudadano no busca un estadista, sino que busca a alguien que le sea muy popular. Vos hacías referencia a Rodrigo Arias, donde uno podría ver
características más de estadista, más de una persona que conoce muy bien lo que sucede alrededor de los tres poderes de la República, especialmente en el Poder Ejecutivo, que ha tenido la experiencia del legislativo desde siendo ministro de la presidencia como ahora siendo presidente de la Asamblea Legislativa, pero dentro del marco de lo que son hoy, que es tu campo, de mercadear un candidato, en ocasiones los que mercadean candidatos se fijan más en la forma que en el fondo de los candidatos. Sí, mira, hay toda una discusión, y yo soy de la línea, y creo que te lo he dicho, de que uno como consultor, como asesor, como estratega, uno no construye candidatos. Y ahí todos esos fulanos que andan diciendo, yo lo hice, ganó por mí, esos son farsantes, eso es para sacarle más a la gente. Uno lo que hace en esta disciplina, que la estrategia es universal, puede aplicar para la política, para beber, para vender bebidas, para una ONG, lo que quieras, es entender las circunstancias, ¿verdad? Porque en esto hay energías que ni siquiera están en el control de uno a veces. Esta elección es un ejemplo. Bueno, voy a poner una elección que es un ejemplo mucho más fuerte, la del 2018. Si usted en diciembre de 2017 le decía a la gente que la segunda vuelta era Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, cualquiera te hubiera dicho que estabas en drogas. Imposible que el sexto y séptimo lugar de la tabla, con 5% y 4% el otro, y con un cementazo en la más golpeando al gobierno de Guillermo Solís, eso fuera a ser así. Pero sucede un hecho exógeno, que es el fallo de la Corte, y sucede un hecho que hasta el día de hoy nadie ha explicado por qué se dio ese fenómeno de una declaración de un candidato cristiano, de que dice que va a sacar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, a mí no me extraña, ahora está diciendo que nos va a sacar de la OMS. Correcto, eso es replicando la misma persona. No me extraña, Fabricio Alvarado, eso. Entonces pasa de 5% que tenía a un 19% en 4 días y toma el liderazgo y gana la primera vuelta. Yo siempre he dicho que la sociología de este país está en deuda, porque no ha existido una investigación formal y estructurada para explicar ese fenómeno. Pero yo le digo a la gente, es que no es un fenómeno y no es el hecho puntual, es la forma de capturar una energía que ya se venía gestando, y la mayor demostración de esa energía fue lo que había sucedido unos meses antes con la famosa Marcha de la Familia, que todos fueron una marcha que convocó como sí, lo he hablado en muchas ocasiones. Exactamente, entonces lo que te está diciendo es que hay una energía que está moviendo el país hacia un conservadurismo. Pero ve qué interesante, en aquella ocasión todos los candidatos corrieron a esa manifestación. Fue Antonio Álvarez, fue Juan Diego Castro, fue Rodolfo Pisa, todos los candidatos corrieron hacia a buscar el conservadurismo. Recuerdo que cuando hacía yo este programa en el Club Unión, al día siguiente, el lunes, invité a Fabricio Alvarado, perdón, a Carlos Alvarado, que después fuera presidente, lo invité al programa y estaban sus números muy bajos y entre broma y serio le dije yo, tenés que hacerte el candidato progresista, porque todos los demás se volvieron conservadores y ese pastel, utilizando las palabras que usabas ahora vos, Iván, ese pastel del conservadurismo se lo están dividiendo entre todos y han dejado solos al progresismo, y efectivamente lo hicieron en el PAC, y eso les generó, eso les generó lentamente un crecimiento que no era percibido en las encuestas, o vamos a ver, sí se percibía en las encuestas, pero con una curva de ascendencia muy lenta, pero muy segura, diferente a la que había tenido Fabricio Alvarado, que fue un repunte inmediato, tal y como vos lo decías. Fabricio jala, Carlos. Por eso estoy poniendo el ejemplo, porque es el mejor ejemplo, cómo las circunstancias cambian el mercado, y uno como estratega, que candidato ni qué nueva fabrica, uno tiene que ver cómo se mueve dentro de esa circunstancia. Entonces, cuando Fabricio pega ese trepón, lo que se instala en el imaginario es como un pastor, porque le decían pastor, y Fabricio no es pastor, es salmista. No, exactamente. Pero la gente decía, ¿cómo un pastor se va a instalar en casa presidencial? Entonces, porque la gente cree que el asunto era por el matrimonio gay, no, eso fue un pretexto, la discusión de fondo era política y religión. Entonces, todo ese progresismo, toda esa gente con mentalidad diferente, en el sentido de que ni un pastor ni un cura tienen que ir a la casa presidencial, el único candidato que encontró para agruparse detrás de él fue Carlos Alvarado. Fue tanta la providencia que a Carlos le facilitó
que el candidato del Frente Amplio fuera tan débil en ese momento como fue Edgardo Araya, que llevó al Frente Amplio de una votación del 18% en 2014 a un 1 y de A 9 un 1%, a 1. exactamente. Si ese candidato hubiera sido José María Villalta, otra historia hubiera sido el cuento, ¿verdad? Porque ahí sí hubieras tenido dos pesos pesados disputándose el pastel del progresismo. Pero, de nuevo, Vamos al presente. todo ese escenario, en diciembre, nadie lo hubiera pensado. Se dieron circunstancias exógenas para que cambiara el tablero, cambiaran las piezas, y el desenlace final fue totalmente diferente a lo que se pensaba en diciembre, que iba a ser Antonio Álvarez contra Rodolfo Pisa. Entonces, en este trabajo, uno no construye candidatos, uno lo que tiene es que tener la suficiente información, la suficiente capacidad de entender entre líneas qué está pasando, por dónde viene la tendencia, y ver cómo uno se monta en esa tendencia. Yo siempre he dicho que en el surf, el buen surfeador es el que logra mantener equilibrio correcto para que la fuerza natural de la ola sea la que haga su trabajo. Cuando usted va en contra de la bola o empieza a tratar de manipular la bola es cuando lo revuelca. Entonces, y Rolando Araya conmigo, tenemos muchas discusiones de esto en buena onda, porque él coincide de que en estos temas hay fuerzas subterráneas que a veces son totalmente invisibles y que salen a la superficie como la cabeza de agua, y si no estás preparado y no lo has entendido, te arrolla. ¿Cuál es el fenómeno de Chávez? Después del fiasco de Carlos Alvarado, la gente reclamaba capacidad y experiencia. Y ahí es donde José María Figueres toma un protagonismo en la agenda, pero entonces resulta que la gente empezaba a decir, sí, pero tiene que ser confiable y creíble. Ahí es donde Fabricio También, toma un exactamente. protagonismo, y de un momento a otro sale Linet Sauriu, que la señora transmitía credibilidad y confianza. Ya después vimos con el desenlace en debates en enero que la capacidad no era el fuerte, Se ¿verdad? vio disminuida, sí. Pero en ese meollo, cuando se da Cochinilla, y cuando se da después Diamante, que Diamante termina de bajarse a Rolando Araya, que le está raspando mucho a José María Figueres, la agenda se lo tomó el factor ira, enojo, necesitamos un hombre fuerte, alguien que venga a acabar el chorizo, y ahí es donde Chávez se monta, porque su discurso coincidía con esa necesidad, y por eso es que en los últimos 60 días aparece en la escena, cosa que antes no. Cuando yo vi eso en diciembre, yo tengo una metodología de estudio cualitativo para entender más o menos, a veces lo cualitativo te dice más que lo cuantitativo, que lo cuantitativo es un resultado, y ese Correcto. resultado Es frío, es frío. frío, hay que entender la lógica de ese número porque se dio, eso lo da el cualitativo. Cuando en diciembre estábamos evaluando la campaña que se había lanzado para Fabricio Alvarado, que era que iba a la pulpería, que era un buen marido, era un buen papá, un tipo humilde, desamparados, calle fallas y toda esta historia, en los focus group, cuando yo veía que la gente decía, sí, sí, muy bueno, muy buen marido, buen papá, pero es que Costa Rica necesita alguien diferente, como ese carajo Chávez, o como Juan Diego Castro. Yo decía, tenemos un problema. Cambiaron las reglas. En este nuevo escenario, en esta nueva demanda, las características de este candidato naturales no están jugando. Por eso es que nosotros en enero lanzamos una campaña contra Villalta. No sé si te acordás, una cadena nacional de televisión que hicimos, y Fabricio hablando con la Plaza de la Democracia detrás, en un tono fuerte. Eso fue un intento de darle fuerza, de demostrar que también era fuerte. Pero de nuevo, uno el ADN de un candidato a esas alturas, a esas edades, no la va a sacar. Lo que Natura no da, no existe. Fabricio no es un político de choque, no es de cuerpo a cuerpo. Sus fortalezas son otras. Entonces era imposible ponerlo a jugar ahí, y escogimos al Frente Amplio Villalta para que le saliera natural, porque es un enemigo ideológico, ¿verdad? Con respecto a la propuesta de Nueva República. Pero ya las cartas estaban jugadas, ya la agenda, ya las circunstancias, ya las fuerzas apuntaban a que el país reclamaba el macho alfa, que pusiera orden. Por eso la final es los machos alfa. Y ¿cómo se llama? Rodrigo Chávez. Entonces, Claudio. Hay algo también que ya se nos va el programa, prácticamente nos queda un minuto, pero también hay un tema que es importante. Vamos a ver, el expresidente Oscar Arias no le pudo heredar su caudal político a Rodrigo Arias cuando él se enfrentó a Johnny Araya y se retiró. De la misma forma, Rodrigo Chávez no le podrá heredar su caudal político
a ningún otro candidato. Entonces también dependerá mucho de quiénes sean los candidatos, cómo se muevan esas herencias que no son comunes en política tampoco. Así es, yo lo dije en la entrevista de la República, el liderazgo y la popularidad no son endosables, a no ser de que seas un candidato tan o más fuerte que el presidente. Y ahí es donde viene el gran problema. El presidente va a darle prioridad a la docilidad, al entreguismo, para poder seguir gobernando. Exactamente, exactamente. Usa a alguien que le haga sombra, si no, pregúntele a Luis Amador. Exactamente. Le fue porque Luis Amador, pero es que también el caso de Luis Amador es que Luis Amador nunca fue el candidato del presidente. Nunca fue del fin de él. Él se arrogaba porque la gente lo empezó a definir como un candidato a pesar de que no tenía éxitos en cuestiones de infraestructura, era pura percepción, pero percepciones son realidades. Así y es. lo interesante fue que más bien desde mi teoría, desde mi análisis, encontraron la oportunidad para descarrilar a alguien que se estaba nutriendo del chavismo sin haber sido parte de ese proceso del chavismo. Y volvemos al tema de las élites que vos hablabas antes. Esas élites que apoyaron a Rodrigo Chávez y que hoy se nutren de los beneficios del gobierno de Rodrigo Chávez, no estaban con Amador. Quieren el candidato propio. Es correcto, por eso Amador cuando dice yo fui víctima de una componenda, la primera pregunta que a mí me saltó es, víctima de los enemigos que lo ven o lo interpretaban como el delfín, porque la gente lo da por automático, por su popularidad. Correcto. Los de adentro, porque no es del riñón. Y la respuesta al final fue la opción 2, ¿verdad? Donde hay un hombre que anda, ¿cómo se llama? Sonando, porque garantiza la continuidad de estar en el club de Toby, que llamo yo, y eso es así. Eso es así, la gente no tiene que perderse. El principal rival del candidato del partido del presidente es el presidente, porque quien sea el candidato tiene que luchar contra esa sombra y que no es una sombra que se queda quieta. Sí. Entonces, la va a tener muy difícil. Pero bueno, dejemos el análisis, pues, no fue el programa, sí, pero de todas formas, en estos días vamos a grabar Noches sin Tregua y espero también poder que vos puedas ampliar algunos de estos conceptos. Muchas gracias a Iván Barrantes, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Esperamos que tengan un lindo fin de semana y los esperamos el lunes al ser las 10 de la mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Gracias. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.